Prepárense para una revelación impactante. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo y emocionante relato que los dejará sin aliento. Antes de sumergirnos en esta historia de misterio y redención, les pido un gran favor. Suscríbanse al canal, dejen un me gusta si les conmueve la historia y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. El secreto de la mansión, El Paraíso. Lucas Valdés, un magnate inmobiliario de renombre en Sevilla, observaba desde el gran ventanal de su opulenta mansión, El Paraíso, cómo la lluvia caía sin cesar sobre el jardín. La residencia, antes símbolo de su éxito, ahora le parecía fría y vacía. Las cortinas grises de lluvia reflejaban la desesperación que crecía en su interior. A pesar de todos sus logros, nada tenía sentido frente a la mayor crisis de su existencia. Los suaves pero persistentes lamentos de su hijo recién nacido, el pequeño Mateo, rompieron el silencio de la mansión. Mateo, tan frágil y vulnerable, luchaba contra una extraña enfermedad genética, una maldición heredada de la propia estirpe de Lucas, que amenazaba con arrebatarle la vida antes de que ésta siquiera comenzara. Lucas sentía una mezcla de culpa y miedo, sabiendo que la fortuna y el poder que había amasado eran inútiles para salvar a su hijo. Sofía, su esposa, lo había abandonado poco después del nacimiento de Mateo. Su partida, tan abrupta como dolorosa, lo dejó solo con un bebé enfermo y el corazón destrozado. La infidelidad de Sofía, seguida de su fría despedida, había destruido lo poco que quedaba de su matrimonio. Cada rincón de El Paraíso le recordaba el amor perdido, las promesas rotas y la soledad que ahora lo consumía. En su desesperación, Lucas contrató a Isabel, una mujer que parecía ser la respuesta a sus oraciones. Desde el primer momento, algo en la mirada de Isabel lo hizo dudar. Había una tristeza en sus ojos que no podía ignorar, un dolor profundo que resonaba con el suyo propio. Isabel aceptó el trabajo de niñera sin dudarlo, aunque Lucas no sabía que ella también cargaba con su propio sufrimiento, habiendo perdido a su hijo al nacer, y el dolor de esa pérdida aún la atormentaba. Isabel llegó a la mansión con un aura de serenidad que ocultaba su tormenta interna. Desde el primer instante en que sostuvo a Mateo en sus brazos, sintió una conexión profunda, casi inexplicable. El niño, tan pequeño y frágil, parecía llenar un vacío en su corazón, un vacío que creyó que nunca más se llenaría. ¿Estás segura de que puedes con esto?, preguntó Lucas, con voz baja, casi temerosa, mientras observaba a Isabel acunar a su hijo. Isabel levantó la vista y lo miró directamente. Había una calma en sus ojos, una determinación que lo desconcertó. «Sí, haré todo lo que esté en mi mano para cuidarlo», respondió con firmeza, sin vacilación. Los días transcurrieron con una rutina pesada, casi asfixiante. Isabel se dedicó al cuidado del bebé con una entrega que sorprendió a Lucas, mientras él se hundía cada vez más en la desesperación. Los médicos no traían buenas noticias, y el tiempo parecía correr en su contra. Cada día que pasaba, la incertidumbre y el miedo crecían. Una tarde, impulsado por el temor a lo desconocido y la creciente desconfianza que Sofía había sembrado en su corazón, Lucas decidió instalar cámaras de seguridad en la mansión. No le dijo a Isabel. Era su manera de asegurarse de que todo estaba bajo control, de que no habría más sorpresas que lo destrozaran, como ya lo había hecho la traición de su esposa. Las cámaras estaban discretamente escondidas en puntos clave de la mansión, cubriendo cada rincón donde Isabel pudiera estar con el bebé.
Lucas observaba las grabaciones en su despacho con una mezcla de culpa y necesidad. No quería desconfiar de Isabel, pero no podía evitarlo. Las imágenes mostraban a Isabel cuidando al bebé con una ternura que él mismo no podía ofrecer. Le cantaba, le susurraba palabras suaves, y aunque no había nada sospechoso en lo que veía, la tensión en su pecho no disminuía. Los días continuaron, y cada vez que Lucas revisaba las grabaciones, no podía evitar sentirse más inquieto. Había algo en la forma en que Isabel miraba al bebé, algo que no lograba descifrar. No era solo compasión, era algo más profundo, más intenso. Era como si el bebé fuera carne de su carne, como si cada vez que lo sostenía, estuviera recuperando algo que había perdido. La lluvia seguía cayendo, creando un telón de fondo constante para el desasosiego de Lucas. La mansión, con sus largos pasillos y habitaciones silenciosas, se sentía cada vez más como una prisión. La desesperación se mezclaba con la culpa, y la culpa con la duda. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Podía realmente confiar en Isabel? ¿O estaba permitiendo que alguien se acercara demasiado para que todo terminara en otra traición? Isabel, por su parte, seguía cumpliendo su trabajo con una dedicación que parecía casi sobrehumana. Pasaba horas meciendo al bebé, susurrándole nanas y cuidándolo como si su vida dependiera de ello. Había noches en que Lucas, a través de las cámaras, la veía sentada en la mecedora junto a la cuna, velando el sueño del bebé como si fuera un ángel guardián. ¿Qué creen que descubrió Lucas en las grabaciones? ¿Creen que Isabel ocultaba algo o que Lucas solo estaba siendo paranoico debido a sus experiencias pasadas? Déjenme sus teorías en los comentarios. Una noche, mientras la tormenta se intensificaba afuera, Lucas no pudo dormir. Los truenos retumbaban en la mansión, pero no era el trueno lo que perturbaba su descanso. Eran las dudas que lo acosaban. Decidió revisar las grabaciones de la cámara una vez más, buscando algo, cualquier cosa que pudiera calmar su mente o confirmar sus miedos. Las imágenes mostraban a Isabel meciendo al bebé en sus brazos, cantando suavemente. La escena era pacífica, casi conmovedora. Pero para Lucas, esa paz estaba empañada por una inquietud que no podía entender. Observó cómo Isabel miraba al bebé, cómo sus manos lo sostenían con una mezcla de ternura y dolor. Había algo en esa mirada que le resultaba extrañamente familiar, algo que no lograba ubicar, pero que lo mantenía en vilo. Apagó las grabaciones y permaneció en el oscuro silencio de su despacho. Las sombras en las paredes parecían más densas, más opresivas. Lucas sabía que estaba al borde de un abismo y que pronto tendría que enfrentar la realidad, fuera cual fuera. Lo que no sabía era que esa realidad estaba mucho más cerca de lo que imaginaba y que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría su vida para siempre. La mansión, con toda su opulencia, se había convertido en un campo de batalla emocional. Lucas se sentía atrapado en un ciclo interminable de dudas y miedos, mientras la figura de Isabel se volvía cada vez más enigmática. ¿Quién era esta mujer que había entrado en su vida en su momento más oscuro? ¿Qué secretos ocultaba detrás de esa máscara de serenidad? La respuesta a estas preguntas estaba a punto de revelarse, y cuando lo hiciera, nada volvería a ser lo mismo. La lluvia no cesaba. Las gotas golpeaban sin descanso contra los ventanales de la mansión, como si el cielo estuviera llorando por la angustia que impregnaba sus paredes. Lucas no había dormido en toda la noche. Las imágenes de Isabel cuidando a su hijo no se apartaban de su mente.
Algo en esa aparente calma lo perturbaba profundamente, como una melodía disonante que no terminaba de encajar. A pesar de la devoción con la que Isabel atendía al bebé, Lucas no podía quitarse la sensación de que algo estaba fuera de lugar, de que el precario equilibrio en el que vivían estaba a punto de romperse. Los médicos habían llamado esa mañana para actualizar a Lucas sobre el estado de Mateo. Su tono era grave, impregnado de una frialdad profesional que él detestaba. La enfermedad del niño había avanzado, y la única esperanza residía en un trasplante de médula ósea. Las palabras resonaron en sus oídos como una sentencia de muerte. Encontrar un donante compatible era casi imposible, y con cada minuto que pasaba, el riesgo de perder a su hijo aumentaba. Isabel estaba en la habitación del bebé cuando Lucas entró. Su rostro era una máscara de concentración mientras mecía al pequeño en sus brazos. Al verla, una mezcla de gratitud y desconfianza lo inundó. A pesar de sus miedos, sabía que Isabel era la única que realmente estaba allí para su hijo, compartiendo con él el peso de esa desesperación. Los médicos dicen que necesitamos un donante, afirmó Lucas, con la voz pesada por la desesperación que intentaba contener. Isabel levantó la vista, y en sus ojos él vio un dolor que reconoció, un dolor que lo traspasó. ¿Han encontrado a alguien?, preguntó, con tono calmado, pero la tensión en su postura delataba la preocupación que sentía. Lucas negó con la cabeza. No habían encontrado a nadie. La posibilidad de que su hijo muriera antes de encontrar un donante lo golpeó con una fuerza que casi lo hizo tambalear. No podemos esperar más, Isabel. No hay tiempo, susurró, sus palabras cargadas de una urgencia que no necesitaba explicación. Isabel miró al bebé en sus brazos, sintiendo el peso de la responsabilidad que ahora recaía sobre ellos. Ella sabía lo que significaba no encontrar un donante a tiempo. La vida de ese pequeño, tan frágil y diminuto, pendía de un hilo, y Lucas, un hombre que había conquistado lo impensable en el mundo de los negocios, ahora estaba indefenso ante la enfermedad que asolaba a su hijo. Esa tarde, mientras Lucas se perdía en sus pensamientos, Isabel hizo una llamada que cambiaría el curso de los acontecimientos. Habló con una médica de confianza, alguien a quien conocía desde hacía años, y le pidió una prueba de compatibilidad. No se lo dijo a Lucas. Sabía que él no aprobaría algo tan impulsivo y arriesgado, pero en su corazón sentía que no podía quedarse de brazos cruzados. Los días siguientes estuvieron cargados de una tensión casi insoportable. Lucas seguía revisando las grabaciones de la cámara, buscando alguna señal, algo que explicara la creciente inquietud que sentía. La mansión, que alguna vez había sido su refugio, ahora le parecía una prisión, donde cada rincón guardaba un secreto que no lograba descifrar. Una tarde, cuando la tormenta parecía haberse instalado permanentemente sobre sus cabezas, Isabel recibió una llamada. Era la doctora con los resultados de la prueba. Su corazón se aceleró al escuchar las palabras al otro lado de la línea. Ella era compatible. La posibilidad de salvar al hijo de Lucas estaba en sus manos, pero el precio sería alto. El procedimiento para extraer la médula ósea era riesgoso, y las secuelas podían ser permanentes. Había una alta probabilidad de que, después de la operación, nunca pudiera tener hijos propios. Isabel permaneció en silencio después de colgar el teléfono. La decisión que tenía que tomar era desgarradora. La vida de un niño que no era suyo, pero por el que había desarrollado un amor indescriptible, dependía de ella. Sabía que si se lo decía a Lucas, él intentaría disuadirla,
pero no podía dejar que su miedo o la duda decidieran el destino del pequeño. Si estuvieras en el lugar de Isabel, ¿qué harías? ¿Estarías dispuesto a hacer un sacrificio tan grande por alguien que no es tu hijo biológico? Cuéntenos en los comentarios. Esa noche, mientras la tormenta arreciaba con más fuerza que nunca, Isabel decidió guardar silencio. Lucas no debía saber lo que estaba planeando. Mientras él seguía atormentado por la incertidumbre, Isabel se preparaba para lo que sabía que sería una prueba de fuego. Lucas, incapaz de dormir, recorría los pasillos de la mansión como un alma en pena. Los relámpagos iluminaban brevemente las paredes, creando sombras que parecían moverse con vida propia. La atmósfera estaba cargada de una energía casi tangible, como si algo estuviera a punto de ocurrir. Cuando finalmente decidió entrar en la habitación de su hijo, encontró a Isabel sentada junto a la cuna, con el rostro bañado por la suave luz de una lámpara. «¿Por qué no intentas descansar?», sugirió Isabel, con voz suave, pero con una autoridad que Lucas no esperaba. Él la miró, sintiendo una extraña mezcla de emociones que no lograba articular. «No puedo», fue todo lo que dijo, pero su tono cargaba con el peso de todo lo que no estaba diciendo. Isabel lo observó en silencio. Sabía que debía decir la verdad, pero al mismo tiempo temía cómo reaccionaría él. Mientras lo miraba, la decisión que había tomado se solidificó en su mente. Nada importaba más que salvar a ese niño, incluso si eso significaba sacrificar su propia vida. Los días transcurrieron en una macabra danza de silencios y miradas cargadas. Lucas sentía que Isabel le ocultaba algo, pero no lograba precisar qué. Su mente le jugaba malas pasadas, llenándola de escenarios terribles que no podía confirmar. A pesar de sus dudas, se aferraba a la presencia de Isabel como un salvavidas en medio de la tormenta que asolaba su vida. El golpe llegó sin aviso, resonando en la mansión en medio de la tormenta. Isabel había llamado al médico, y cuando Lucas lo vio, su mente comenzó a atar cabos casi automáticamente. El médico no solía traer buenas noticias. Alguien estaba a punto de hacer una petición imposible. «¿Qué está pasando?», exigió Lucas, con voz firme pero cargada de un miedo que no podía ocultar. Isabel lo miró con unos ojos llenos de una resolución que él no comprendía. «Encontré un donante», anunció, pero su tono carecía de la alegría que una noticia así debería haber traído. Lucas la observó, confundido y alarmado a la vez. «¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo?». Su mente se disparó, intentando asimilar lo que estaba ocurriendo. «Soy yo, Lucas. Soy la compatible», dijo Isabel, y las palabras cayeron sobre él como un martillo. La habitación quedó en silencio, roto solo por el sonido del viento azotando los ventanales. Lucas sintió como si todo el aire hubiera sido succionado de la habitación. La idea de que Isabel, la mujer que había estado cuidando a su hijo con una devoción casi sobrenatural, estuviera dispuesta a arriesgar su vida para salvarlo, era algo que no lograba comprender. «No, esto no es posible. No lo permitiré», dijo finalmente, su voz rota por la emoción contenida. Isabel se acercó a él, su mirada fija en la suya. «No es tu decisión, Lucas. Es la mía, y ya la he tomado». El silencio regresó, pero esta vez estaba cargado de una tensión que parecía imposible de soportar. Lucas buscó en sus ojos alguna señal de duda, algo que indicara que podía convencerla de no seguir adelante con esto. Pero lo que encontró fue una firmeza inquebrantable,
Una decisión que no podía ser revertida. ¿Por qué harías esto?, preguntó finalmente, sintiendo que la pregunta puto era insuficiente para expresar lo que realmente quería saber. Isabel lo miró, y por un momento, el dolor que siempre había mantenido oculto apareció en sus ojos. Porque no puedo permitir que otro niño muera cuando tengo la oportunidad de evitarlo. La palabra le golpeó como una verdad que no podía ignorar. Lucas sintió que algo dentro de él se rompía, pero también comprendió que no tenía derecho a detenerla. Isabel había tomado su decisión, y por mucho que él quisiera, no podía cambiarla. Isabel se dio la vuelta y abandonó la habitación, dejando a Lucas solo con sus pensamientos. La decisión estaba tomada, y pronto la operación se llevaría a cabo. La posibilidad de salvar a su hijo estaba ahora en manos de una mujer que había llegado a su vida en su momento más oscuro, y que estaba dispuesta a sacrificarlo todo por él. La tormenta se intensificaba fuera de la mansión, pero dentro, una tensa calma se había instalado. Lucas sabía que, sin importar el resultado, nada volvería a ser lo mismo. La mujer que había llegado a su vida como una extraña se estaba convirtiendo en la clave para salvar lo que más le importaba en el mundo. Los días siguientes transcurrieron en una niebla de preparativos y silencios cargados de emoción. Isabel, siempre serena, no mostraba signos de arrepentimiento, mientras Lucas lidiaba con sentimientos de gratitud y culpa. La operación se acercaba, y con ella, la esperanza de un futuro que aún no podía vislumbrar. Las sombras del pasado comenzaron a retroceder, pero nuevas sombras, más oscuras y profundas, comenzaron a emerger, amenazando con consumir todo lo que quedaba de ellos. La mañana de la operación llegó con una calma inquietante. La tormenta que había envuelto la mansión en los días anteriores había dado paso a un cielo gris y opresivo, como si el mundo mismo contuviera la respiración en anticipación de lo que estaba a punto de suceder. Isabel, en su habitación, se preparaba para lo que sabía que podría ser el último acto de su vida, tal como la conocía. No había hablado mucho con Lucas desde que reveló su decisión, pero el silencio entre ellos estaba cargado de emociones no dichas. Lucas recorría los pasillos de la mansión, sus pensamientos una mezcla de miedo, culpa y una gratitud que no sabía cómo manejar. El médico había llegado temprano para hacer los últimos preparativos, y la mansión, normalmente silenciosa, ahora estaba llena de una actividad silenciosa y tensa. Lucas sabía que no había nada más que pudiera hacer más que esperar, pero la impotencia lo carcomía. Isabel se miró en el espejo, observando su reflejo con una serenidad que no sentía en su interior. Llevaba un vestido sencillo de blanco desvaído que contrastaba con la palidez de su rostro. Sabía que lo que estaba a punto de hacer cambiaría su vida para siempre. Había aceptado el sacrificio que conllevaba, pero eso no hacía que la decisión fuera menos dolorosa. Estaba renunciando a la posibilidad de ser madre, un sueño que había creído perdido desde la muerte de su hijo, pero que aún ardía en lo más profundo de su ser. Lucas golpeó suavemente la puerta antes de entrar en la habitación de Isabel. Cuando la vio de pie frente al espejo, su corazón se encogió. Ella lo miró a través del reflejo, sus ojos brillando con una mezcla de resolución y tristeza. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó, aunque sabía que la respuesta no había cambiado. Isabel se volvió para mirarlo, manteniendo su voz tranquila. Lo estoy, es lo correcto. Lucas asintió, aunque cada fibra de su ser
Deseaba que ella cambiara de opinión. La idea de que Isabel, que había llegado a significar tanto para él y su hijo, estuviera a punto de someterse a un procedimiento tan peligroso, lo llenaba de un terror que apenas podía controlar. «Quiero que sepas que no sé cómo agradecerte esto», dijo, con la voz ligeramente temblorosa. Las palabras no eran suficientes para expresar lo que sentía, pero eran todo lo que tenía. Isabel sonrió débilmente, un gesto que no llegaba completamente a sus ojos. «No tienes que agradecerme, Lucas. Estoy haciendo esto porque es lo que debo hacer». Hizo una pausa, su expresión endureciéndose ligeramente. «Pero hay algo más que necesitas saber antes de que todo esto suceda». Lucas frunció el ceño, sintiendo una nueva ola de preocupación. «¿Qué es?» Isabel respiró hondo, como si se preparara para lo que estaba a punto de revelar. «Tu hijo no está enfermo solo por una maldición genética. Hay algo más, algo que no has considerado». Lucas la miró confundido y alarmado al mismo tiempo. «¿De qué estás hablando?» Isabel se acercó, sus ojos fijos en los suyos. «Sofía no se fue solo por su infidelidad. Hay algo mucho más oscuro detrás de su partida, algo que tiene que ver con personas que no son fáciles de ignorar». La mente de Lucas comenzó a acelerarse, tratando de comprender lo que Isabel insinuaba. «Gente, ¿qué estás tratando de decir?» Isabel dudó un momento, pero sabía que no podía dejarlo en la oscuridad por más tiempo. Sofía estaba involucrada con gente peligrosa, traficantes de drogas, Lucas, gente que no se detendrá ante nada para conseguir lo que quiere. Ella huyó porque sabía que si se quedaba, los pondría a ti y al bebé en peligro. Y esa es la verdadera razón por la que tu hijo está enfermo. Lucas sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. La revelación lo golpeó con una fuerza devastadora. Todo lo que había creído sobre la partida de Sofía, sobre su vida, ahora se estaba desmoronando. «No, esto no puede ser cierto». Su voz era apenas un susurro, pero la duda ya se había arraigado en su corazón. Isabel lo observó, comprendiendo el impacto de sus palabras. «Es cierto, Lucas, y debes estar preparado para lo que pueda venir después. Esta gente no se rinde fácilmente». Lucas sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La vida de su hijo estaba en juego, pero ahora comprendía que había fuerzas más oscuras en juego, fuerzas que Sofía había intentado mantener a raya, incluso a costa de abandonar a su familia. «¿Cómo sabes todo esto?», preguntó finalmente, su mente aún luchando por absorber la magnitud de lo que Isabel acababa de revelar. «Sofía me contactó antes de irse», admitió Isabel, con la voz cargada por el peso de la verdad. «Me pidió que cuidara a tu hijo, que lo mantuviera a salvo. Ella sabía que yo tenía mis propios demonios que enfrentar, pero también sabía que era la única que podía protegerlo si las cosas se complicaban». Isabel dejó que sus palabras flotaran en el aire antes de continuar. «Y por eso estoy aquí, Lucas, no solo para salvar la vida de tu hijo con este trasplante, sino para asegurar que esa gente no lo dañe». Lucas permaneció en silencio, incapaz de procesar la mezcla de emociones que lo inundaban. La gratitud que sentía por Isabel se entrelazaba ahora con una nueva ola de preocupación y miedo. Si Sofía había huido para protegerlos, entonces la amenaza seguía presente, acechando en las sombras. «¿Por qué no me dijiste esto antes?», preguntó, su voz cargada de angustia y desesperación. «Porque no quería distraerte», respondió Isabel, con tono suave pero firme. «Tu prioridad ha sido, y debe ser, salvar a tu hijo. Y ahora que eres consciente de la situación, quiero que sepas que no estarás solo en esto, Lucas. Haré todo lo posible para protegerlos, incluso si eso significa sacrificar
lo poco que me queda. Las palabras de Isabel fueron un juramento, una promesa que estaba dispuesta a cumplir a toda costa. Lucas la miró, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba completamente solo en su lucha. El momento fue interrumpido por la llegada del médico, quien les informó que todo estaba listo para proceder con la operación. Lucas acompañó a Isabel hasta la puerta de la sala de cirugía, cada paso cargado de una mezcla de incertidumbre y esperanza. Justo antes de que las puertas se cerraran detrás de ella, Isabel se volvió hacia él una última vez. «Todo saldrá bien, Lucas. Cuídalo, pase lo que pase», dijo suavemente antes de desaparecer detrás de las puertas, dejándolo solo con sus pensamientos y temores. La operación se llevó a cabo bajo una tensión palpable. Lucas no podía dejar de pensar en las revelaciones de Isabel, y mientras esperaba fuera de la sala de cirugía, cada minuto se sentía como una eternidad. El peso de lo que había aprendido lo aplastaba, y la preocupación por el bienestar de Isabel y de su hijo era casi insoportable. Horas más tarde, el médico salió para informarle que la operación había sido un éxito. El alivio que sintió Lucas fue indescriptible, pero no duró mucho. Cuando entró en la habitación para ver a Isabel, la encontró pálida y débil, pero con una sonrisa serena en el rostro. «Lo lograste», dijo Lucas, con la voz temblorosa por la emoción. Pero Isabel, con la mirada fija en el techo, respondió con una calma que lo desconcertó. «No ha terminado, Lucas. Esto es solo el principio». Las palabras de Isabel fueron ominosas, y en ese momento, Lucas comprendió que las sombras que se cernían sobre su vida no se habían disipado con el éxito de la operación. Había fuerzas en juego que aún no comprendía del todo, y sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. En los días que siguieron, mientras el niño comenzaba a mostrar signos de recuperación, la mansión adoptó un aire de falsa tranquilidad. Pero Lucas no podía quitarse la sensación de que algo oscuro estaba a punto de ocurrir. Los recuerdos de Sofía y las revelaciones de Isabel se arremolinaban en su mente, creando una tormenta interna que no le daba tregua. Isabel, recuperándose lentamente, no hablaba mucho, pero su presencia seguía siendo un faro de fortaleza. Aunque su sacrificio había salvado al niño, Lucas sabía que ella había pagado un precio muy alto. La idea de que personas peligrosas aún pudieran estar al acecho, esperando el momento adecuado para atacar, lo perseguía. Las noches eran lo peor. Mientras el niño dormía en su cuna, Lucas vigilaba la casa, esperando un peligro que aún no había mostrado su rostro. Pero sabía que estaba allí, acechando, esperando, y sabía que tendría que enfrentarlo, con o sin la ayuda de Isabel. La aparente paz de la mansión era solo una fachada, y Lucas, ahora consciente de la verdadera naturaleza de las amenazas que enfrentaban, estaba decidido a proteger a su hijo a toda costa. Pero en el fondo, sabía que el sacrificio de Isabel había sido solo el primer paso en una lucha que estaba lejos de terminar. La oscuridad que había invadido su vida no se disiparía fácilmente, y mientras el viento susurraba entre los árboles que rodeaban la mansión, Lucas se preparaba para lo inevitable. Sabía que las sombras del pasado no se desvanecían con el tiempo. Solo se volvían más densas, más peligrosas, y que pronto tendría que enfrentarlas de frente. La mansión estaba envuelta en una extraña calma, una tranquilidad casi inquietante después de los recientes acontecimientos. Nubes grises permanecían estáticas en el cielo,
como si la tormenta que había azotado los días anteriores hubiera dejado un pesado silencio en su lugar. Lucas, exhausto por el estrés y la preocupación constantes, se encontró solo en su despacho, revisando las cámaras de seguridad. Sabía que se estaba volviendo obsesivo, pero el miedo a lo desconocido, a algo más que acechaba, lo impulsaba a continuar. Isabel, después de la operación, se había retirado a su habitación para descansar. Lucas había notado un cambio en ella, una sombra en su mirada que no había estado allí antes. Aunque su sacrificio por su hijo lo llenaba de gratitud, no podía quitarse la sensación de que había algo más, algo que Isabel estaba ocultando. Su instinto le decía que la calma que sentía era solo superficial, que algo más oscuro estaba en juego. Lucas se quedó mirando la pantalla, que mostraba la habitación del bebé. Isabel estaba allí, sentada junto a la cuna, observando al niño con una expresión que no lograba descifrar. La cámara capturaba cada movimiento, cada pequeño gesto, y mientras Lucas observaba, algo en la escena le pareció extraño, fuera de lugar. Isabel se inclinó sobre la cuna, y en un acto que lo paralizó por completo, comenzó a desabotonarse la blusa. El corazón de Lucas se detuvo por un momento. Observó, paralizado, cómo Isabel tomaba al bebé y lo llevaba a su pecho. Las imágenes que veía no parecían tener sentido. Su mente se negaba a comprender lo que estaba viendo. Isabel, la niñera que había contratado para cuidar a su hijo, lo estaba amamantando. Las emociones lo golpearon como una avalancha, confusión, ira y un miedo profundo, profundo. ¿Qué significaba esto? ¿Qué estaba haciendo Isabel? ¿Por qué tendría la osadía de cruzar una línea tan íntima sin su permiso? El pánico comenzó a apoderarse de él, mezclado con una sensación de traición que no podía explicar. En ese momento, supo que no podía ignorarlo por más tiempo. Necesitaba enfrentarla, obtener respuestas. Se levantó de su silla, casi derribándola en el proceso, y salió furioso de su despacho. Sus pasos resonaron por los pasillos vacíos de la mansión, volviéndose más rápidos, impulsados por la urgencia de la situación. Cuando llegó a la habitación del bebé, empujó la puerta con fuerza, sin importarle hacer ruido. Isabel levantó la vista ante el sonido repentino de la puerta abriéndose. Su rostro se tensó al ver la expresión de Lucas, atrapada a medio camino entre la furia y la desesperación. Todavía sostenía al bebé en sus brazos, su blusa ligeramente abierta, pero en sus ojos había una mezcla de dolor y resignación. «¿Qué estás haciendo?», exigió Lucas, su voz temblorosa por la intensidad de sus emociones. Isabel no respondió de inmediato. Sabía que este momento llegaría, pero nunca lo había imaginado tan difícil. Con cuidado, volvió a abotonarse la blusa y colocó al bebé de nuevo en la cuna. Luego se volvió hacia Lucas, sus ojos encontrándose con los suyos, sabiendo que la palabra que estaba a punto de pronunciar lo cambiaría todo para siempre. «Necesitamos hablar», dijo finalmente, su voz tranquila, pero teñida de una tristeza que no podía ocultar. Lucas respiraba con dificultad, su mente llena de preguntas, de acusaciones que no sabía cómo articular. Pero la mirada en los ojos de Isabel, tan llena de algo que no lograba comprender del todo, lo hizo detenerse. Algo andaba muy mal, y lo sabía. «Explícate», dijo, tratando de mantener la compostura, aunque su voz seguía siendo áspera y cargada de tensión. Isabel asintió lentamente, moviéndose hacia una silla cercana y sentándose como si necesitara el apoyo.
Lucas permaneció de pie, observándola con una mezcla de desconfianza y confusión. Lo que viste y lo que hice no es lo que piensas, comenzó, y en sus palabras había una promesa de verdad que Lucas no estaba seguro de querer escuchar. Este bebé no es lo que todos creen, Lucas. Lucas frunció el ceño, la confusión en su rostro intensificándose. ¿De qué estás hablando? Su voz se endureció, pero había un temblor subyacente que reflejaba su miedo a lo que ella pudiera decir. Isabel lo miró directamente a los ojos, sabiendo que no había vuelta atrás. Este bebé no es tuyo y de Sofía, es mío. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, como una bomba a punto de explotar. Lucas sintió que su mundo se detenía. La propia estructura de la realidad se hacía añicos ante la revelación. Abrió la boca para responder, pero las palabras no salían. Su mente luchaba por procesar lo que Isabel acababa de decir, por encontrarle sentido a algo tan inimaginable. Esto no puede ser, comenzó, pero su voz era un susurro roto, incapaz de sostener el peso de la verdad. Isabel asintió lentamente, su mirada reflejando el dolor de una verdad que había guardado durante demasiado tiempo. Es la verdad, Lucas. Soy la verdadera madre de este bebé. Sofía nunca pudo tenerlo. Perdió a su bebé al nacer, y el dolor, la culpa y el miedo por todo lo que había hecho la llevaron a tomar una decisión desesperada. Lucas dio un paso atrás, como si necesitara distanciarse físicamente de lo que estaba escuchando. ¿Cómo? ¿Cómo es esto posible?, preguntó, su voz ahogada por el impacto. Isabel bajó la mirada, recordando los momentos que la habían llevado a este punto, momentos que había intentado olvidar, pero que ahora regresaban con toda su fuerza. Sofía estaba involucrada con gente peligrosa, como te dije antes, gente que no se detiene ante nada para conseguir lo que quiere. Cuando perdió al bebé, se dio cuenta de que su vida se estaba desmoronando, que todo lo que había construido se estaba cayendo a pedazos. Fue entonces cuando decidió tomar el camino más oscuro. Me encontró en un momento de vulnerabilidad, sabiendo que estaba embarazada y sola. Me amenazó, Lucas. Me amenazó con destruir a toda mi familia si no accedía a su plan. Me obligó a dar a luz en secreto, y luego me quitó a mi bebé, diciendo que tenía que hacerlo pasar como tuyo y de Sofía. Dijo que si no lo hacía, haría que mi familia pagara el precio. Lucas sintió que el estómago se le revolvía. La ira y la desesperación lo consumían, mezcladas con una tristeza tan profunda que apenas podía soportarlo. Sofía, su esposa, la mujer con la que había compartido su vida, había tejido una red de mentiras y traiciones tan vasta y oscura que no lograba comprenderla del todo. ¿Por qué no me dijiste esto antes?, preguntó, aunque sabía que no había respuesta que pudiera aliviar el dolor que sentía. Isabel lo miró, sus ojos llenos de lágrimas que no derramó, porque temía lo que pudiera pasar si lo hacía. Sabía que Sofía aún tenía poder, que la gente con la que se involucró no se detendría ante nada para conseguir lo que querían. Pero no podía seguir viviendo esta mentira, no después de lo que ha pasado. No pude más, Lucas. No puedo seguir fingiendo que este bebé no es mío. El silencio que siguió fue opresivo, roto solo por el suave sonido del bebé respirando en su cuna. Lucas sintió que todo lo que había construido, todo lo que había creído, se estaba desmoronando ante sus ojos. La mujer que había amado, la mujer que creía ser la madre de su hijo, había sido la arquitecta de una mentira tan colosal que ahora lo aplastaba con su peso. Entonces, Sofía, comenzó,
tratando de encontrar alguna lógica en todo esto. ¿Todo esto fue para proteger su propia mentira? Isabel asintió lentamente, su expresión llena de dolor. Sí, pero no fue solo una mentira, Lucas. Hay más en juego. Esta gente, los que la presionaron, no se detienen hasta conseguir lo que quieren. Y lo que quieren es poder. Poder que creen que este bebé puede darles. Por eso me amenazó. Por eso me hizo pasar por niñera. Para mantener la mentira a salvo. Para proteger su posición. Pero ahora que sabes la verdad, me temo que las consecuencias serán devastadoras. Lucas sintió que el aire abandonaba sus pulmones, como si la revelación le hubiera arrancado todo lo que lo mantenía en pie. Sabía que ya no podía confiar en nada, que la mujer que había amado lo había engañado, y que el bebé que había jurado proteger era hijo de otra persona, un hijo nacido de una mentira. Pero lo que más lo destrozó fue darse cuenta de que Isabel, la mujer que había mostrado un amor tan profundo y un sacrificio tan grande, era la verdadera madre. Todo lo que había sentido por su hijo, toda la devoción que había visto en ella, ahora tenía sentido. Ella había aguantado en silencio, por miedo a la seguridad de su familia, para proteger una vida que le había sido arrebatada. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó finalmente, su voz llena de una desesperación que no podía ocultar. Isabel se acercó a él. Su mano tembló ligeramente al colocarla sobre la suya. Lo primero que debemos hacer es proteger a nuestro hijo, porque pase lo que pase, él es nuestro hijo. Las palabras de Isabel resonaron en el aire, llenas de una fuerza renovada. Y luego enfrentaremos a esa gente juntos. No puedo seguir con esto sola, Lucas. Necesitamos luchar por él, por nosotros. Lucas la miró, su corazón destrozado. Pero en medio de esa devastación, encontró una chispa de determinación. Sabía que había sido engañado, que su vida había sido destruida por las mentiras. Pero también sabía que Isabel estaba a su lado, lista para luchar por lo que era correcto, por lo que amaban. No permitiré que les hagan daño a ninguno de ustedes, dijo finalmente, su voz firme, aunque una lágrima solitaria caía por su mejilla. Isabel sintió que sus propios ojos se llenaban de lágrimas, que finalmente dejó caer. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero por primera vez en mucho tiempo no se sintió sola. Los dos se quedaron allí en silencio, con la determinación de enfrentar lo que viniera después. Sabían que la lucha sería ardua, que las sombras del pasado aún acechaban, pero también sabían que estaban juntos en esto, y que por ahora eso era suficiente. La mansión, con todo su lujo y grandeza, se había convertido en un lugar de verdades reveladas, de promesas hechas en medio de una tormenta que apenas había comenzado. Y mientras el bebé dormía plácidamente, ajeno a todo lo que lo rodeaba, sus verdaderos padres se preparaban para lo que estaba por venir, porque el verdadero enemigo aún estaba ahí fuera, esperando, y sabían que solo juntos podrían enfrentarlo. Las mentiras que habían envenenado sus vidas fueron descubiertas, y con ellas, la posibilidad de un nuevo comienzo, uno forjado en la verdad, la valentía y un amor que no estaba dispuesto a rendirse. El capítulo se cerraba con la promesa de una batalla por delante, una batalla por la verdad, por la justicia y por el futuro de una familia que había nacido en medio de la oscuridad, pero que ahora lucharía por la luz. ¿Crees que Lucas y Isabel lograrán superar todo esto? ¿Qué crees que pasará con Sofía? Quiero leer sus predicciones en los comentarios. La mansión que había sido testigo de tantos secretos y traiciones estaba ahora inmersa en un silencio tenso y cargado de emoción. Las revelaciones que habían salido a la luz
lo habían cambiado todo. Y el aire era denso con la fragilidad que acompaña a la verdad cuando finalmente es expuesta. Lucas, de pie junto a la cuna de su hijo, no podía apartar la mirada del niño al que había llegado a amar más que a su propia vida. Aunque la realidad era dolorosa, en lo más profundo de su corazón, sabía que nada cambiaría ese amor. Isabel, sentada en la habitación, observaba en silencio cómo Lucas miraba al bebé. Las palabras que ella había pronunciado hacía solo unas horas aún resonaban en la mente de ambos. Y aunque el peso de la verdad era casi insoportable, también había una sensación de alivio al no tener que vivir más en una mentira. Después de un largo período de silencio, Lucas rompió la quietud que se había instalado entre ellos. No importa lo que haya pasado o lo que nos haya traído hasta aquí, dijo, con voz firme pero llena de emoción. Este niño es mío, Isabel. Siempre lo será. Lo crié como mi hijo, y eso no cambiará. No dejaré que nadie me lo quite, y no dejaré que nada ni nadie le haga daño. Isabel lo miró, con los ojos llenos de lágrimas que aún no habían caído. Sabía que Lucas estaba luchando por aceptar todo lo que había aprendido, pero sus palabras demostraban que su amor por el niño no había disminuido. Ese amor puro y desinteresado era lo que lo impulsaba a seguir adelante, a luchar por lo que ahora sabía que era realmente su familia. Gracias, Lucas, respondió Isabel. Su voz temblaba ligeramente. Sé que esto es difícil de aceptar, pero te prometo que nunca quise que las cosas llegaran a este punto. Todo lo que hice fue para proteger a nuestro hijo, pero sé que ya no podemos huir de la verdad. Lucas asintió lentamente, sintiendo el peso de las decisiones que necesitaba tomar. Sabía que las revelaciones no terminaban allí, que aún había secretos por desenterrar, y que el pasado que Sofía había dejado atrás seguía siendo una amenaza. Antes de que pudieran continuar, el sonido de pasos en el pasillo los alertó. La puerta se abrió lentamente, y Sofía apareció en la entrada, con el rostro marcado por la culpa y el agotamiento. Sus ojos se encontraron con los de Lucas e Isabel, y por un momento, pareció que el peso de todo lo que había hecho la aplastaba. «Necesito hablar con ustedes», dijo Sofía, su voz casi un susurro. Lucas la observó, sintiendo una mezcla de emociones que no podía desentrañar. El amor que alguna vez había sentido por Sofía estaba ahora teñido por la traición, pero también por la compasión. Sabía que ella cargaba con su propio peso de dolor y culpa, y que enfrentarla no sería fácil para ninguno de los tres. Sofía entró en la habitación, manteniendo la distancia como si temiera acercarse demasiado. «Hay cosas que no les he contado, cosas que necesitan saber», comenzó. Su voz temblaba. «Durante mucho tiempo, traté de justificar mis acciones diciéndome a mí misma que estaba haciendo lo correcto, que todo era para proteger a mi familia. Pero la verdad es que estaba huyendo de mis propios errores». Lucas la miró con dureza, pero no dijo nada, permitiéndole continuar. «Cuando supe que estaba embarazada, pensé que el bebé sería la solución a todos mis problemas, que podría aferrarme a él y alejarme de la vida que estaba llevando. Pero todo se complicó cuando comencé a involucrarme con gente peligrosa, gente que solo quería explotarme a mí, lo que podía ofrecer, y a ti, Lucas». Sofía hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «Comencé una relación con un hombre, un mafioso. Él fue quien me ofreció protección, quien dijo que podía ayudarme a mantener todo lo que había construido contigo. A cambio, tenía que darle información sobre tus negocios, sobre tus finanzas.
Isabel sintió que su corazón se aceleraba ante la confesión de Sofía. Sabía que las cosas habían estado mal, pero no había imaginado lo profundo que llegaba. ¿Así que todo esto era por dinero?, preguntó Lucas, con voz baja y llena de incredulidad. ¿Estabas dispuesta a sacrificar a tu familia por dinero? Sofía cerró los ojos. Una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla. Al principio, pensé que podía controlar la situación, que solo necesitaba seguir adelante, conseguir lo que quería, y luego alejarme. Pero no funcionó así. Cuanto más me involucraba, más difícil era escapar. Y cuando perdí al bebé, fue como si todo lo que había construido se derrumbara. Fue mi culpa, el estrés, la culpa, la vida que estaba llevando. Me hizo perderlo, y en ese momento supe que no había vuelta atrás. Todo lo que podía hacer era aferrarme a ti, Lucas, y tratar de mantener las apariencias, proteger lo poco que me quedaba. Isabel la miró con una mezcla de compasión y tristeza. ¿Y por eso me obligaste a renunciar a mi hijo?, preguntó, su voz suave pero cargada de dolor. Por miedo a perderlo todo. Sofía encontró su mirada, llena de arrepentimiento. No podía soportar la idea de ver mi mundo desmoronarse. Pensé que si tenía un hijo, podría mantenerte a mi lado, Lucas, y alejarme de esa vida. Pero cuando lo perdí, supe que lo había arruinado todo. Así que te encontré, Isabel, y te amenacé, porque era la única forma que tenía de aferrarme a lo que creía que necesitaba. Fue un error terrible, y ahora veo que no puedo seguir huyendo de él. El silencio que siguió fue pesado, lleno de emociones no dichas y heridas que aún no habían sanado. Lucas, sintiendo la magnitud de todo lo que había sucedido, supo que era el momento de decidir. Sofía, no puedo perdonarte por lo que has hecho, dijo finalmente, con voz firme pero llena de tristeza. Pero tampoco puedo odiarte. Sé que estabas perdida, atrapada en una vida que no podías controlar. Lo que hiciste estuvo mal, y las consecuencias de tus acciones han sido devastadoras. Pero no quiero que sigas huyendo. Es hora de enfrentar lo que has hecho, de aceptar las consecuencias. Sofía sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Lo sé, Lucas. Estoy lista para hacer eso. No quiero seguir viviendo esta mentira. Estoy cansada de huir. Isabel, que había permanecido en silencio observando la interacción entre ellos, decidió intervenir. Hay algo más que necesitas saber, Lucas. A pesar de todo lo que ha pasado, lo más importante ahora es proteger a nuestro hijo. No podemos permitir que estas personas lo usen como un peón en su juego. Necesitamos salir de aquí y encontrar un lugar seguro. Lucas asintió, sabiendo que Isabel tenía razón. Habían descubierto la verdad, pero la amenaza aún estaba presente, y no podían bajar la guardia. Tienes razón, Isabel, dijo, pero antes de que hagamos algo, necesitamos asegurarnos de que estamos preparados para lo que vendrá. Sofía, ¿puedes darnos más información sobre estas personas? ¿Hay algo que podamos usar para mantenerlos alejados? Sofía pensó por un momento antes de responder. Conozco algunas de sus debilidades, y sé que hay personas dentro de la organización que podrían estar dispuestas a traicionarlos si les ofrecemos lo suficiente. Pero será arriesgado. No se detendrán ante nada para proteger sus intereses. Lucas asintió, sabiendo que no tenían otra opción. Entonces eso es lo que haremos. No nos quedaremos aquí esperando a que nos encuentren. Tomaremos la iniciativa, usaremos lo que sabemos para obtener una ventaja y nos aseguraremos de que no puedan hacernos daño. Isabel lo miró, una chispa de esperanza en sus ojos. Estamos juntos en esto, Lucas. Pase lo que pase, lucharemos como una familia. Sofía, por primera vez en mucho tiempo,
sintió un pequeño alivio. Sabía que había cometido errores imperdonables, pero también sabía que ahora tenía la oportunidad de enmendarlos, de hacer lo correcto por primera vez en mucho tiempo. Gracias, Lucas. No merezco tu perdón, pero haré lo que sea necesario para protegerte a ti y al bebé. No puedo deshacer lo que he hecho, pero puedo ayudar a corregirlo. El plan comenzó a tomar forma rápidamente. Sabían que necesitaban actuar con rapidez y precisión. Sofía proporcionó información clave sobre las finanzas y los contactos de la organización. Y con esa información, Lucas comenzó a idear un plan para contrarrestar la amenaza. Decidieron contactar a personas dentro de la organización que pudieran estar dispuestas a traicionar a sus líderes a cambio de seguridad y dinero. Mientras se preparaban para abandonar la mansión, la atmósfera estaba cargada de una mezcla de tensión y esperanza. Sabían que estaban caminando por una cuerda floja, pero también sabían que no podían rendirse. Lucas, Isabel y Sofía se unieron como una familia rota, pero decidida a luchar por su futuro. En las horas siguientes, lograron establecer contactos y crear una red de aliados que les proporcionaron información valiosa y la promesa de ayuda. Sabían que no sería fácil, que aún quedaban muchas batallas por delante, pero también sabían que estaban más preparados que nunca para enfrentarlas. Finalmente, con todo listo, abandonaron la mansión que había sido testigo de tantas mentiras y traiciones. Con el bebé en sus brazos, Lucas miró hacia atrás por última vez, sabiendo que dejaban atrás una vida de dolor, pero también con la esperanza de un nuevo comienzo. El camino por delante no sería fácil, pero estaban juntos en esto, y eso les daba la fuerza para seguir adelante. Mientras se alejaban, Lucas sostuvo al bebé cerca de su pecho, prometiéndose a sí mismo que haría lo que fuera necesario para proteger a su hijo, a su verdadero hijo, y asegurarse de que la oscuridad del pasado nunca más los alcanzara. ¿Qué les pareció este giro inesperado? ¿Creen que Sofía realmente se arrepiente? Me encantaría leer sus opiniones en la sección de comentarios. El escape de la mansión había sido solo el primer paso en una serie de desafíos que definirían el futuro de Lucas, Isabel y Sofía. Con el bebé a salvo por ahora, y habiendo creado una red de contactos dispuestos a ayudar, sabían que no podían seguir huyendo para siempre. Los mafiosos cuyas sombras aún se cernían sobre ellos seguían siendo una amenaza real. Y Lucas comprendió que la única forma de terminar con esta pesadilla era enfrentarlos directamente. Sofía, consumida por la culpa y el remordimiento, sabía que su vida había llegado a un punto de inflexión. Ya no podía huir de las consecuencias de sus acciones, y el peso de su traición la aplastaba cada día más. Había perdido la confianza de Lucas, puesto en riesgo la vida de su propio hijo y la de Isabel, todo por decisiones egoístas impulsadas por el miedo y la codicia. Una noche, mientras Isabel y Lucas discutían sus próximos pasos, Sofía, con voz temblorosa pero decidida, se acercó a ellos. «He tomado una decisión», dijo, su voz casi un susurro. Lucas la miró, manteniendo una distancia emocional que reflejaba todo lo que había pasado entre ellos. «¿Qué decisión?», preguntó, sin apartar la mirada. Sofía respiró hondo antes de hablar. «No puedo seguir viviendo así. Los mafiosos que nos persiguen, que han convertido nuestras vidas en un infierno, están amenazando con matarnos si no cumplo sus demandas. No puedo permitir que eso continúe. Ya he causado suficiente daño, y es hora de enfrentar las consecuencias de mis acciones». Isabel, aunque sorprendida, sintió una chispa de esperanza en las palabras de Sofía.
Sabía que la única forma de desmantelar la red criminal que los acechaba era desde dentro, y Sofía era la clave. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Lucas, una mezcla de confusión y preocupación en su voz. Voy a entregarme a la policía, dijo Sofía, con los ojos llenos de determinación. Les contaré todo, revelaré cada secreto, cada contacto, cada detalle sobre los mafiosos. Les diré dónde están, cómo operan, todo lo que sé. Y a cambio, intentaré asegurar que ustedes dos estén a salvo, que el bebé esté a salvo. Sé que esto no compensará lo que he hecho, pero es lo único que puedo hacer ahora. Lucas permaneció en silencio, procesando lo que Sofía acababa de decir. Sabía que era lo correcto, pero también sabía que esta decisión provenía de una mujer rota que intentaba encontrar alguna forma de redención en el caos que había creado. ¿Estás segura de que esto es lo que quieres hacer?, preguntó finalmente, su tono más suave. Sofía asintió sin dudar. No hay otra opción, Lucas. He cometido demasiados errores, y es hora de pagar por ellos. No puedo seguir huyendo. Es hora de enfrentar la verdad, sin importar las consecuencias. Isabel se acercó a Sofía, sintiendo una oleada de compasión por la mujer que había sido su enemiga y ahora, quizás, su aliada. Si haces esto, es posible que nunca salgas de prisión, advirtió Isabel, aunque sabía que Sofía ya lo había considerado. Lo sé, respondió Sofía, su voz firme. Pero prefiero enfrentar eso que seguir viviendo con la culpa y el miedo que me han consumido. Además, es la única forma de asegurar que ustedes estén a salvo, Lucas, y que el bebé esté a salvo. Si me entrego, si coopero con la policía, puedo asegurar que estos hombres terminen tras las rejas, donde no puedan hacer daño a nadie más. Lucas finalmente asintió. Sabía que era lo correcto, pero también sabía que no había vuelta atrás para Sofía. Lo que estaba a punto de hacer era un acto de redención, pero no podía borrar el pasado. Está bien, Sofía. Si esta es tu decisión, te apoyaremos en todo lo que podamos, dijo Lucas, aunque su tono reflejaba la distancia que aún existía entre ellos. Sofía agradeció las palabras de Lucas, aunque sabía que ya no había lugar para ella en su vida. El amor que alguna vez compartieron se había desmoronado bajo el peso de las mentiras y la traición, y ella no esperaba recuperarlo. Al día siguiente, Sofía se entregó a la policía. Fue recibida por agentes que habían estado investigando a la organización criminal durante años, y la información que proporcionó resultó ser la pieza clave necesaria para desmantelar la red criminal. Sofía reveló todos los secretos, todas las conexiones, todos los nombres. Cada detalle que había ocultado durante tanto tiempo ahora quedaba expuesto a la luz, y con ello, el imperio de los mafiosos comenzó a desmoronarse. Las autoridades actuaron con rapidez, llevando a cabo operativos y arrestos que culminaron con la captura de los líderes de la organización. Los mafiosos que habían amenazado a Sofía, Lucas e Isabel fueron puestos tras las rejas, enfrentando cargos que aseguraban que pasarían el resto de sus vidas en prisión. El sacrificio de Sofía había dado sus frutos. Había protegido a su familia, destruido la red criminal que la había mantenido prisionera y encontrado una forma de redimirse, aunque sabía que el precio sería alto. Días después, en una fría sala de interrogatorios, Sofía se sentó frente a un oficial, esperando su destino. Sabía que, a pesar de su cooperación, tendría que pagar por sus crímenes, pero ya no le importaba. Lo que más le dolía era la distancia que ahora existía entre ella y Lucas,
el hombre al que una vez amó y traicionó. Cuando finalmente fue llevada a juicio, Sofía se declaró culpable de todos los cargos en su contra. El juez, considerando su cooperación, le ofreció una sentencia reducida, pero ella sabía que pasaría muchos años en prisión. Aceptó su destino con dignidad, sabiendo que era el precio por sus acciones. Antes de ser trasladada a prisión, Sofía pidió ver a Lucas una última vez. Sabía que era un riesgo, que él podría negarse, pero necesitaba intentar cerrar este capítulo de su vida. Lucas accedió a verla, aunque sabía que la conversación sería difícil. Cuando se encontraron en la sala de visitas de la prisión, la atmósfera estaba cargada de una mezcla de nostalgia y tristeza. «Lucas», comenzó Sofía, su voz suave, «quiero agradecerte por todo lo que has hecho, por darme la oportunidad de redimirme. Sé que destruí lo que teníamos, pero quiero que sepas que siempre te amaré». Lucas la miró con expresión seria, pero sin signos de ira. «Sofía, lo que hiciste fue imperdonable. Destruiste nuestra vida, nuestra familia, pero también sé que hiciste lo correcto al final, y eso es algo que no puedo ignorar. Te estoy agradecido por lo que hiciste para protegernos, pero no puedo seguir con esto. No puedo volver a confiar en ti. No después de todo lo que ha pasado». Sofía sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos, pero asintió, aceptando la verdad. «Lo entiendo, Lucas. No esperaba otra cosa. Solo quería que supieras que lo siento de verdad, que lamento todo lo que pasó». Lucas asintió, con el corazón apesadumbrado por todo lo que habían vivido. «Te deseo lo mejor, Sofía. Espero que encuentres la paz que buscas. Pero mi vida ahora está con Isabel y nuestro hijo. No puedo volver al pasado, y no puedo avanzar contigo». Las palabras de Lucas fueron duras, pero también llenas de una compasión que ella no había esperado. Sabía que él había tomado la decisión correcta, y aunque le dolía, también sintió una extraña sensación de alivio. Ahora podía dejar el pasado atrás y enfrentar su futuro, fuera cual fuera. Lucas se puso de pie para irse, y por un momento, Sofía quiso detenerlo, rogarle que se quedara. Pero sabía que eso solo prolongaría el dolor. En cambio, simplemente lo observó mientras se alejaba, sabiendo que era la última vez que lo vería. Cuando la puerta se cerró detrás de él, Sofía permitió que las lágrimas cayeran finalmente. Sabía que había perdido todo, pero también sabía que había hecho lo correcto. Ahora, su único deseo era encontrar alguna forma de redimirse, incluso si era desde la prisión. Lucas, por su parte, salió de la prisión con una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que había hecho lo correcto al dejar ir a Sofía, pero también sabía que llevaría las cicatrices de lo que habían vivido para siempre. Ahora, su enfoque estaba en su hijo, en Isabel, y en construir una nueva vida libre de las sombras del pasado. Regresó a casa, donde Isabel lo esperaba, con el rostro sereno pero preocupado. «¿Cómo fue?», preguntó su voz llena de cariño. «Difícil, pero necesario», respondió Lucas, dejando escapar un suspiro. «Es el fin de una era, Isabel. Ahora podemos empezar de nuevo, sin mentiras, sin miedo». Isabel sonrió suavemente, sabiendo que aún quedaba mucho trabajo por hacer, pero también sabiendo que estaban en el camino correcto. «Estoy contigo, Lucas. Siempre lo estaré. Y juntos, haremos lo que sea necesario para proteger a nuestra familia». Lucas asintió, tomándole la mano con firmeza. «Gracias, Isabel. No sé qué habría hecho sin ti». La pareja se quedó allí, en la entrada de su hogar, sintiendo el peso de todo lo que habían vivido, pero también sintiendo la esperanza de un futuro mejor, uno en el que pudieran construir algo real y duradero.
Sabían que el camino por delante no sería fácil, pero estaban listos para enfrentarlo juntos, con la verdad de su lado y el amor como su guía. La historia termina con una sensación de cierre y redención. Aunque las cicatrices del pasado aún estaban presentes, Lucas e Isabel habían decidido enfrentar el futuro con valentía y determinación. Sofía, por su parte, encontró su propio camino hacia la redención, aceptando las consecuencias de sus acciones y buscando una forma de reconstruir su vida desde cero. La vida les había dado una segunda oportunidad, y estaban decididos a aprovecharla al máximo. Espero de corazón que hayan disfrutado esta increíble historia. Estoy seguro de que el próximo video que aparezca en su pantalla también los conmoverá. No olviden suscribirse al canal, darle un me gusta y activar la campanita de notificaciones para no perderse nuestras próximas historias. Un beso muy grande y nos vemos en el próximo relato.